hemos cantado unas alabanzas al Señor. Y bueno, vamos a pasar a mi esposo para que ore por la petición y a la vez también entregue la palabra del Señor. Amén. Dios le bendiga a mi esposo. Amén. El Señor le bendiga. Amén. Voy a dejarlo acá por si, para que lean. La hermanita Sandra estaba diciendo que le puso bendiciones mi querida hermanita Laurita. Y dice, ella se estaba cortando a cada rato la señal. Y ahora se estaba viendo bien, puso. Ojalá que ya no se corte más porque vamos a arreglar esto. Vamos a poner... Mira lo que puso la hermana Laura. La hermanita Laurita. Sí, ella dice, por eso recién lo leí. Nosotros también la amamos, mi hermanita Laura. Siempre la llevamos en nuestras oraciones, mi hermanita Laurita. Allí todas las noches oramos. Y oramos por usted. Ella dice, bendiciones, queridos hermanos, gracias por sus oraciones, siempre están en mi corazón y mi oración. Ella escuchó cuando tú dijiste que estábamos orando siempre por ellos. Siempre, ya. Gloria a Dios, pues, amén. Vamos a leer un poquito la palabra del Señor, un poquito, a ver. Amén. El día martes nosotros estudiamos Ezequiel, pero vamos a hacer una excepción hoy. Porque no tuve... Oramos, los martes es Éxodo, no es Ezequiel. No es... de ver, estoy confundido. El día viernes es Ezequiel. El día... Éxodo. Vamos a ir al Éxodo. Amén. Ya, mire, estaba pensando que era... Me había acostumbrado que solo los viernes estaba predicando yo, porque el día martes predicaba usted, pues de veras que quedamos que hoy día iba a predicar. Y allá van a seguir con el libro de Éxodo. Amén, pues vamos a Éxodo entonces. Gloria a Dios. El tremendo Éxodo acá. Vamos al Éxodo 25. Sí. Éxodo 25. Sí, me acuerdo de la semana pasada como el Señor nos enseñó ahí algo muy lindo y una de las cosas que más nos dejó el Señor grabado en el corazón era la visión del embaldosado de zafiro que estaba debajo de los pies de los ancianos que subieron con Moisés al monte y con Josué y Aarón. Y ahí debajo de sus pies había una visión como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Y recuerdo claramente que el Señor nos hablaba y nos enseñaba que lo que Él estaba transmitiéndole a los ancianos a través de aquella visión era que ellos tenían que estar tranquilos y serenos, porque Dios les iba a quitar a Moisés durante 40 días. Ellos no sabían lo que Dios tenía en mente, en sus planes, y era llevarse a Moisés a la cumbre del monte. Los ancianos subieron hasta una cierta parte del monte, pero no hasta la cumbre donde habitaba la mismísima gloria de Dios. Y Moisés, el Señor lo llevó hasta allá mismo, lo llamó hasta la cumbre, donde habitaba la mismísima gloria de Dios. Entonces, a través de aquella visión de embaldosado de zafiro que era semejante a un cielo cuando estaba sereno, así era que ellos tenían que estar serenos. Pero el pueblo se rebeló, se olvidaron, no supieron asimilar las visiones de Dios. Dios siempre habla en visiones, habla en sueños, en visiones de sueños, hermanos amados. Y para los que tienen el don de vista espiritual, pueden ver visiones con los ojos abiertos, como también dormidos o con los ojos cerrados. Entonces, Dios habla de diferentes formas. Dios habla a través de la naturaleza. Dios puede hablarnos a través de un niño. Dios puede hablarnos a través de los impíos que no conocen a Dios. Puede salir una palabra de parte de Dios hacia nosotros. Dios puede hablar de las piedras, porque Dios dijo, Dios puede levantar, el Señor Jesús dijo, aún de estas piedras puede levantar hijos a Abraham. Es decir, desde el corazón más duro, un impío, un inmundano, un hombre perverso, Dios puede transformarlo y hablar por él. Entonces, hay que saber discernir el mensaje de Dios. Y estos ancianos no supieron discernir aquella visión del embaldosado debajo de sus pies como el cielo cuando estaba sereno. Entonces, ¿por qué tenían que estar muy serenos, muy tranquilos? Porque Moisés les iba a ser quitado. Ya cuando Moisés estuvo arriba mucho tiempo, se comenzaron a desesperar porque nunca habían estado sin Moisés desde que estaban en Egipto y cuando salieron de él. Hermanos amados, que Dios nos bendiga. Ese es un pequeño repaso de lo de la semana pasada. Estuvo muy linda esa palabra cuando mi esposa estaba predicando. El Señor nos mostró eso,
Y ahora corresponde entonces el capítulo 26, ¿ya? No, el 25, pero del verso 10 al 22. Esa porción vamos a leer. ¿Amén? Amén. Entonces, vamos a leerlo y vamos a, entre los dos, con mi esposa, vamos a ir interactuando. Y mi hermanita Jenny, con la ayuda del Señor, también puede interactuar. Esposa, tome el celular mío, porque lo tenga ahí, usted ahí. Entonces ahí vaya viendo lo que nuestra hermanita Jenny puede interactuar, y si la hermana Laurita quiere escribir algo también relacionado con la palabra, también lo puede hacer. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El título dice, el arca del testimonio. Amén. No es la ofrenda para... Ya, me salté mucho. Entonces el verso, capítulo 25. Capítulo 25, verso 1 al 9. Estamos muy... Amén. Sí, estamos confundidos ahí. El 25, porque se estudió el 24 en la semana pasada. Vamos al 25 recién. Entonces vamos a entrar en la porción de la ofrenda para el tabernáculo. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Jehová habló a Moisés diciendo, verso 2, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, dice, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre. Verso 4, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra. El 5 dice, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia. Verso 6, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Piedras de onix y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. Verso 8, y harán un santuario, dice, para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los sus utensilios, así lo haréis. Vamos a ver de nuevo, leer de nuevo este verso. Dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Toma el celular para que vea si la hermana Anita quiere decir algo. Vamos a ver esta parte. Vamos a orar un poquito mientras tanto. Padre, en el nombre de Jesús, esto es interesantísimo, Señor. Es maravilloso. Vamos a adentrarnos en el monte. Vamos a estar allí en la cumbre del monte Sinaí, donde estuvo Moisés 40 días. Aleluya. Sostenido por el poder de Dios y recibiendo las instrucciones. ¿Cómo iba a ser el tabernáculo? Detalle por detalle, Señor, hasta los colores de las cortinas. Todo iba a salir detalladamente. Y por esto que Moisés estuvo tanto tiempo arriba, porque era grande lo que Dios le iba a entregar. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por esta palabra, enséñanos, ayúdanos a comprenderla, a entenderla. Usted es el maestro, nosotros los discípulos. Usted es el profesor, nosotros los alumnos. Usted es el que sabe, que tiene toda la sabiduría y nosotros nada sabemos. Nuestra confusión, tuya la sabiduría, Señor, y la inteligencia. Gracias, somos tan pequeños, Dios mío, pero somos tus hijos y somos tu pueblo, Señor. Dice tu palabra, diga el débil, fuerte soy. Y esta palabra es la que nos sostiene, Señor. Porque lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar al sabio y al entendido. Así es, Señor, porque a ti te agradó esconder estas cosas de los grandes, de los sabios, de los entendidos, y dárselo a los pequeños. Las cosas grandes del reino de los cielos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mientras oraba,
me recordaba de las palabras del Señor Jesús cuando dijo Él, te alabo, Padre, del cielo, de la tierra. Expresó una expresión de alabanza hacia Dios y Él dijo, porque has escondido estas cosas de los grandes, de los sabios y de los entendidos, y se las has entregado a los niños, porque así te agradó, Señor. Hermanos, Dios escoge a lo menospreciado del mundo. Dios escoge a lo débil para glorificarse y hacerse notar con su poder hacia la humanidad, y para avergonzar al sabio y al entendido. La Biblia dice, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Significa que Dios puede hacer algo grande por la boca de un niño. Bendito Dios. He escuchado historias de niños que profetizan y hablan lo que está escrito en la Biblia. Niños pequeños, de los hijos de los hermanos, que no sabiendo leer, hablan lo que está escrito en la Biblia. Hace muchos años tuvimos un avivamiento y una niña pequeña, hija de un hermano, no sé cuántos años tenía ella, ¿no? Y comenzó a profetizar dentro de la iglesia. Como 12 años. Como 12 años, pequeñita. Y comenzó a profetizar, hermano. Y todo el mundo escuchando atentamente lo que decía, hermano. Y el papá parece que fue que quiso grabar aquello. Trató de grabar, pero no le salió la grabación. Dios no quiso. Entonces, Dios usa a los pequeños. Y nosotros somos pequeños. Amén. Cuando usted estaba diciendo eso, se me vino a la mente, la hija era de nuestro hermano Jorge Guerra. Ah, ya. No recuerdo cuál de las niñas era. Pero fue una cosa maravillosa. Sí, en aquellos tiempos los niños danzaban. Nuestro niño, el segundo, el que se sigue del mayor, danzaba en la iglesia. Estaba pequeñito así. Con 7 años. 7 años. Y danzaba y le hacía sus manitos y se daba la vuelta y danzaba. Muy lindo, muy lindo. Era algo lindo. Los niños danzaban dentro del culto cuando se venía la presencia del Señor. Sí, era amor. Era maravilloso. Bueno, vamos a la palabra un poquito, mi hermano. Gloria a Dios. Me acordé con esas palabras del Señor cuando dijo, todavía un poco y no me veréis. Y todavía un poco y me veréis. Les dijo él a sus discípulos. Bueno, el Señor aquí habla y le dice a Moisés, diciendo, di a los hijos de Israel. El Señor le está dando instrucciones a Moisés. ¿Dónde está Moisés? En lo alto del Sinaí, en la cumbre, lo más alto, donde habitaba la gloria de Dios. Recordemos dónde estaba el pueblo de Israel en ese momento. Abajo, exactamente, a los pies del Sinaí. Ahí estaba el campamento. Ahí estaban ellos acampados a los pies del Sinaí. Y arriba en la cumbre estaba Moisés. Ya los ancianos se habían retirado, porque los ancianos, como les decía recién, habían llegado hasta cierta parte, junto con Aarón, Josué. Y Josué subió con Moisés arriba. Pero Josué no subió hasta la cumbre, sino que Moisés quedó más abajo. Josué. Josué quedó abajo. Josué quedó más abajo, esperando a Moisés. Y Moisés arriba en la cumbre con el Señor. Arriba, muy arriba. Los ancianos al pueblo. Entonces, hermanos amados, dice la Biblia, acá en el verso 17 del 24, dice así. Vamos a leer del 15 para que comprendamos dónde estaba Moisés, literalmente hablando. Entonces Moisés subió al monte. ¿Dónde subió Moisés? A lo alto del monte. Y una nube cubrió el monte. Se cubrió el monte y ya Moisés no se vio más. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. La gloria de Jehová reposó, ya no solo sobre el monte, sino que sobre la cumbre, sino que sobre todo el monte Sinaí. ¿Ya? Y dice que lo cubrió por 6 días. Y allí estaba Moisés, atento, esperando que Dios le hablara. Hermanos amados, hasta ahí ya él no comía nada de la comida
naturales. Estaba sostenido por el poder de Dios. ¿Por qué no apagamos el televisor? ¿O sabe apagar eso? No, no lo sé. Permiso, voy a apagar ahí ya. Para que no nos gaste la... Porque este televisor está consagrado a Dios. Allí solamente se usa para que mi esposa pueda cantar con los karaoke, porque ella tiene que leer lo que va cantando. Y ella se dio cuenta que ya se alumbró más, Amén. porque gasta mucha energía ese televisor. Gloria a Dios. Siguiendo con la palabra, hermanos, entonces Moisés, dice la palabra, que estuvo allí por 6 días, y al 7º lo llamó Moisés, lo llamó el Señor. Al 7º día llamó a Moisés el Señor, de en medio de la nube. O sea, tenía 6 días de ayuno, y en el 7º día del ayuno lo llama el Señor. Ahí le habla a Dios. Un ayuno de victoria, 7 días es de victoria. Hace un año y más ya, ¿cierto? Que el Señor me concedió hacer un ayuno 7 días aquí en la patita. Encerradito, no estaba todavía esto, sí estaba una parte parece. Y yo estaba por allá en una de las piezas. 7 días solito con el Señor. Hermano, era una fortaleza muy grande. Todos los días yo danzaba delante de Dios. Esos días. Yo me venía a este lugar, ponía el parlante y, oiga, hermano, escuchando la música, yo le danzaba al Señor. Hermano, era algo muy lindo, muy fuerte esa presencia de Dios, porque estaba solamente con el Señor. Esos 7 días estuve sin comer nada, ni un trozo de pan, solamente tomando agua. Entonces, mi cuerpo se purificó y se afirmó. Hacía poco tiempo que había llegado del hospital, cerca del año, ¿no? ¿No? Sí. No recuerdo bien, pero cuando llegué del hospital, 3 días con Dios, me metí ahí con Dios, 3 días, iba a ser 7, pero tuve que salir del ayuno para irme a ayudar a mi hijo, que estaba haciendo un proyecto allí de trabajo. Hermano, yo no iba a trabajar, pero sí a orientarlo. Entonces, Dios me concedió eso. Hermano, cualquiera podría haber pensado, no, hermano, se va a morir, pues. Si está enfermo el corazón, no, encima no se operó, se va a morir, pero Dios me sostuvo. Y yo me traje los nombres anotaditos de las personas que estaban conmigo en esa sala de hospital, y los anoté y dije, yo voy a orar por ustedes, para que todo salga bien en su operación, porque eran como, 1, 2, 3, 4, eran como 5 los que estaban esperando ser operados. Entonces, los traje los nombres y oré por ellos durante esos 3 días de ayuno. Hermano, y Dios me sostuvo y me fortaleció. Así estuvo Moisés, pero Moisés tremendo, no me estoy comparando con Moisés, no le llegó ni al taloncito, ni siquiera una uñita de su dedo del pie. Pero él estaba allí, hermano, en el monte Sinaí. Y dice la Biblia, y entró Moisés en medio de la nube, y estuvo Moisés en el monte 40 días, y no solo 40 días, sino que también 40 noches. Nuestro Señor Jesucristo estuvo en el desierto 40 días y 40 noches. ¿Amén? Entonces, mi hermano, fueron muchos días que estuvo Moisés. Y mire, vamos a ir viendo, vamos a ir avanzando. El título solamente, Dios le pide la ofrenda para el tabernáculo. Dios le dijo, tendrás que hacer un tabernáculo, es decir, un lugar donde se viera la gloria de Dios, como un templo. Así como como un lugar sagrado, ¿cierto? Era un lugar sagrado para Dios mostrar su poder. Claro, para mostrarse Él con toda su gloria y su poder hacia el pueblo, ¿cierto? Y entregar las instrucciones. Después vamos a ir viendo otras cosas más maravillosas que Dios le dio a Aarón como sumo sacerdote. Le dio un pectoral que tenía aquí. Él tenía una tablet. La sabiduría, la inteligencia de Dios. Vamos a estudiar eso después. Es una tabla porque tenía las 12 piedras acá. En la tabla, en el pectoral, 12 piedras. Cada piedra representaba una de las tribus de Israel. Y cuando él consultaba algo a Dios, salía de aquí de la piedrecita, una lucecita, salía así y se escribía en el aire, en tercera dimensión, la respuesta de Dios. Era algo tremendo. Era un tablet. Claro. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, vamos avanzando. Mire, en el 26, todavía Moisés está arriba en el monte. Porque Dios le está diciendo, harás el tabernáculo de 10 cortinas.
En el 27, todavía está Moisés en el monte, en el capítulo 27, porque le habla del altar de bronce. Vamos a ir investigando y averiguando y aprendiendo qué era el altar de bronce, después el atrio del tabernáculo. En el capítulo 28, las vestiduras para los sacerdotes, cómo tenían que ser las vestiduras. En el 28, mire, estaba Moisés todavía, en el capítulo 28 acá, en el libro todavía está arriba Moisés en el monte. Mire, vamos a seguir. Y también le dio las instrucciones que tenía que consagrar a los hijos de Aarón, hermanos amados. Y así, en el 29 sigue Moisés en la cumbre del monte, en el capítulo 29. En el 30 sigue también en el hermanos amados. Oigan, hermano, y así en varios capítulos ya el Señor está allá, hermanos amados. Y en el 32 el pueblo se estaba ya corrompido. Mire usted, ¿cuántos capítulos? ¿Cuántos pasaron? Del 25 al 32. 7 capítulos. Pero si en el 32 el pueblo ya se ha corrompido, entonces menos 1, 6 capítulos, hermano. Es muchas cosas. Y Moisés debe haber visto muchas cosas terribles, muchas cosas maravillosas arriba en el monte. Ya ahí había cumplido sus 40 días y entonces el pueblo estaba revelado. Y dice, porque yo lo voy a leer un poquito del capítulo 31 al verso 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces, hermano, después vamos a ver eso. Entonces, allí recién acabó, dice Dios, de hablar con Moisés. En el verso 31, versículo 18. Y nosotros estamos recién entrando ya. Estamos arriba con Moisés en el monte Sinaí, en la cumbre. Y el Señor le habla ahí por primera vez en el monte, en la cumbre arriba, de su gloria, le habla de la nube de Dios, le habla a Dios a Moisés y le dice, di a los hijos de Israel, esto van a hacer, que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. O sea, Dios les pidió una ofrenda porque iba a hacer algo, iban a tener que construir algo, iban a hacer una casa para Dios, donde Él habitara en medio de su pueblo. Porque Dios siempre ha querido habitar en medio del pueblo. Dios ha querido habitar con la humanidad. Dios, en el principio, cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, le hizo un lindo huerto, hermano. Dice la Biblia que Dios plantó al oriente un huerto, allí en Edén. Y dice que ahí había toda clase de árbol delicioso a la vista para comer. Y puso allí al hombre que había formado. ¿De dónde lo había formado? ¿De dónde formó al hombre en el Génesis? Del polvo de la tierra. El hombre que había formado del polvo de la tierra, lo puso en el huerto. ¿Por qué? Porque Dios quería habitar con él. Y dice que Dios hablaba con el hombre en el huerto del Edén. Se paseaba Dios. Y Adán oyó la voz de Dios. Oía la voz de Dios. Hablaba, escuchaba audiblemente la voz de Dios. Dios ha querido siempre habitar con el hombre. De hecho, Él tiene una morada celestial, la Nueva Jerusalén. Ya está preparada. Está lista aquella ciudad que es tan grande, que cabría 4 veces la población mundial. 32.000 millones de personas cabrían en ese lugar. En este momento son como cerca de 9.000, 8.000 y tantos. Entonces, nosotros, hermanos, somos una creación que Dios amó desde el principio y nos seguirá amando. Somos una creación que Dios ama al hombre, porque lo hizo semejante a Él, con espíritu, cuerpo y alma. Nos hizo y tenemos la semejanza de Dios. Porque los grandes hombres de Dios, los profetas, cuando vieron la gloria divina, vieron una semejanza de hombre sentada en un trono, decían ellos. Isaías, Ezequiel y tantos otros que vieron la gloria de Dios. Habacuc decía, y de sus manos salían rayos.
hermano, su gloria cubrió los cielos. Oiga, es maravilloso. Dios, nuestro Dios es grande, es muy lindo, hermoso, hermanos amados. ¿Cómo conocer a Dios mientras estemos en este cuerpo? Leyendo las Escrituras, leyendo los profetas, leyendo Jeremías, leyendo el libro de los reyes, ahí está Elías, leyendo Éxodo, lo que estamos haciendo, leyendo Habacuc, leyendo Oseas, leyendo Joel, leyendo Daniel, leyendo los evangelios de Cristo, y ahí vemos las maravillas que Jesús hizo, leyendo los hechos de los apóstoles, ahí vemos las maravillas del Espíritu Santo, Jesús a través de su Espíritu Santo haciendo maravillas, leyendo el Apocalipsis, donde nos muestra el porvenir de la humanidad, que pronto cesará. Eso, hermanos amados. Entonces Dios le habla a Moisés que los hijos de Israel tomen ofrenda. Le estaba pidiendo de su voluntad. Nunca Dios ha obligado a nadie a servirle. Dios no obliga a nadie a que crea en Él tampoco. El Señor Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Está golpeando la puerta de la humanidad. El corazón de la humanidad, Dios está llamando el corazón del hombre. Si quiere abrir su puerta y lo deja entrar, recibe al Señor y habrá gozo en su alma, porque estará el autor de la vida en su vida. Entonces a eso se refiere el Señor. Dios le dice entonces al pueblo, y Dios le dice aquí, ¿cierto? De todo varón que la diere de su voluntad, de su corazón tomaréis mi ofrenda. Aún el diezmo es voluntario. No obliga, hermano amado. En este tiempo es voluntario, totalmente voluntario. Porque todo lo que deis, o hacerlo de corazón, dice el Señor. Hacerlo de corazón, no con tristeza ni con necesidad, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. O sea, si yo le voy a dar algo a Dios, tengo que hacerlo de corazón, que yo sienta gozo de hacerlo, que me sienta contento de hacerlo. ¿Me entiende? Si voy a dar mi diezmo, si lo voy a dar al Señor, no voy a estar obligado todo el tiempo. No, pues mejor no, porque no voy a tener bendición. Pero si yo siento contentamiento cuando le voy a dar algo a Dios, entonces eso va a ser gratificante, vas a recibir la bendición. ¿Cuándo sabes que estás bendecido? Porque tú sientes gozo. Cuando le das a Dios, tú sientes gozo. Cuando le das a tu prójimo, cuando le das algo al prójimo, una ayuda a tu prójimo, tú sientes el gozo. Entonces eso tiene bendición. Dios te está bendiciendo porque tú tienes gozo al hacerlo. Tienes alegría. Entonces por eso el Señor le decía de voluntario de corazón. Tomaréis mi ofrenda, o sea, es la ofrenda de Él, para Él. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles, carnero y todas esas cosas le pidió el Señor. Piedras de onice, piedras de engaste de efo para el pectoral, y harán un santuario para mí. Y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestro en el diseño del tabernáculo y del diseño de todos tus utensilios, así lo haréis. Hermanos amados, comienza el Señor dándole las instrucciones a Moisés, que le pida una ofrenda al pueblo, y el pueblo tiene que ofrendarle lo que él tiene. Dios sabía lo que el pueblo tenía. Dios no le va a pedir algo que no tiene, y tampoco le estaba pidiendo todo lo que tenían, sino lo que ellos pudieran darle, voluntariamente. Por eso Dios hoy en día no te obliga, sino que tiene que ser voluntario, hermanos amados. Cuando el Señor vio a la viuda echar la blanca, las dos blanquitas que tenía allá en el templo en Jerusalén, el Señor dijo: de cierto os digo que esta viuda ha dado todo, ha dado más que todos los demás, porque ha dado todo lo que tenía. Pero la viuda no fue obligada a dar lo único que tenía. La viuda lo dio voluntariamente y con su corazón agradecido a Dios. ¿Me comprende? O sea, Dios bendice cuando uno está contento y deseoso de darle a Él o de ayudar al prójimo, porque ayudar al prójimo es a bendecir a Dios también. Glorificado sea el Señor.
Y Dios les pidió oro, les pidió piedras preciosas. ¿Y sabe por qué? Porque Dios sabía que ellos tenían, porque cuando ellos salieron de Egipto, Dios les dijo a los israelitas que ellos tenían que pedirle a los egipcios. Entonces, todas esas cosas las transmitió Moisés, y los israelitas cuando iban saliendo, hermanos, le pedían oro, denos de su joya, denos, y los egipcios, llévense todo, porque ya no los queremos tener acá. Y los israelitas salieron acaudalados, millonarios, billonarios, multibillonarios. No tenían una casa, pero iban llenos de oro, llevaban sus bestias llenas con costales de oro, con tela preciosa, y Dios le pedía esta cosa para hacer un tabernáculo y allí un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Eso fue lo que Dios comenzó a hacer al principio a través de Moisés, porque Dios le comenzó a decir: esto tienes que hacer, esto tienes que pedir al pueblo, y así íbamos a ir viendo paso a paso todas las cosas que Dios le mostró a Moisés, y así tenías que hacerlo. Entonces, si Dios nos pide algo, nosotros tenemos que darlo con alegría, con gozo, con regocijo, con paz, con amor. Entonces, ¿para qué? Para ser bendecidos. Moisés, hermanos amados, estuvo allá mucho tiempo porque Dios era necesario, que tenía que entregarle todas las instrucciones. Amén. Amén. ¿Cuál es la moraleja entonces? ¿Cuál es la moraleja para nosotros? ¿Esposa? Dice una parte de la palabra: y todo lo que hagáis, hacedlo con gozo y de corazón. De corazón. Si nosotros le vamos a dar al Señor algo, no tiene que ser con el corazón triste. Exacto. Ya, porque no vamos a recibir bendición. Po. Amén. Amén. Si nosotros le damos al Señor, tenemos que olvidarnos que le estamos dando al Señor. Po. Porque incluso a veces cuando uno le da al Señor, uno piensa que se lo está dando al hombre. Pero no es así, po. Nosotros lo que le damos es a Dios. ¿Y por qué le damos a Dios? Porque somos hijos agradecidos, porque Dios a nosotros nos ha dado tanto, nos ha dado la vida, nos ha dado la salud, y que nosotros no le demos nada a Él. Y me he dado cuenta muchas veces que uno, como hijo, siempre le está pidiendo a Dios. Siempre le está pidiendo a Dios que Dios dé vida y salud a mis hijos. Trabajo para acá, trabajo para allá, siempre es cierto, pero al Señor que le damos, y muchas veces nosotros al Señor hasta el tiempo no se lo damos, el tiempo de Dios. Entonces el Señor igual nos pide un tiempecito para Él, pues. Amén. Ya, ser hijos agradecidos. Qué lindo, amén, qué lindo. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, dice la Biblia, como para el Señor y no como para los hombres. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Dios no obligó al pueblo de Israel, ni tampoco le pidió todo: tráiganme todo el oro que trajeron de Egipto, ¿no? Porque era mucho, como dice usted. Claro, era mucho oro. Y él le dijo: lo que dé cada uno de su voluntad. Y era oro, eran de esas cuestiones grandes, pesadas, eran de puro oro. Era oro del bueno. Del 21 quilates, del oro, del mejor oro. Entonces, y porque dice que el oro, los querubines que estaban sobre el arca, esos ángeles que hicieron, eran de puro oro. Era oro macizo, oro firme, millones de dólares. Hasta el día de hoy todavía buscan el arca, dicen que la encontraron y que está guardada. Pero los alemanes buscaron mucho el arca, los alemanes, pensando que había un poder ahí. Entonces el arca estaba toda cubierta de oro, el cajoncito, todo eso estaba cubierto de oro, y los querubines que estaban sobre el arca eran puro oro. Mire, así que la hermana Jenny dice: ¿quién iba a imaginar que un hermoso niño llamado Moisés
salvaría a su pueblo de las manos del faraón y lo llevaría a tierra prometida y lo salvaría de la esclavitud y sería un guía de su pueblo, del Señor. Dice, necesitaba cuán grande es su siervo. Amén. Qué bien. Qué lindo. Claro que sí. El niño era hermoso, la Biblia lo dice. Qué lindo. Aceptaba lo que dice tu hermanita, porque el niño era hermoso. Dice, cuando dice ahí en el verso, cierto, no voy a buscar porque si no nos vamos a alargar mucho, pero lo que recuerdo en mis propias palabras lo voy a decir. Dice que una hija con un varón de Yocabed se llamaba ella, Yocabed, ¿cierto? Y Amram tuvieron un hijo y ese hijo era hermoso. Dice la Biblia, y viendo ella que era hermoso, lo ocultó. Pero no pudo tenerlo mucho tiempo, entonces hizo una arquilla y ¿recuerdan ustedes las enseñanzas pasadas? Vimos eso. Un Moisés lo hizo y lo puso en el río. Entonces, era hermoso, verdaderamente. Era hermoso. Debe haber sido muy lindo Moisés, un muy buen mozo allí. Y dice que él, en la Biblia también, en lo que estudiábamos anteriormente en Éxodo, dice que era muy respetado entre los egipcios, porque se crió como un príncipe egipcio. Pero Dios lo sacó y lo llamó, y él dejó todo eso, la gloria de este mundo, por la gloria de Dios. Aleluya. Amén. Pero Dios tenía un propósito, que él se criara ahí en ese palacio, ya, para que él aprendiera las cosas, o sea, a pelear y todo eso. ¿Por qué? Porque después él iba a preparar al pueblo de Dios en el desierto para poder conquistar la tierra, claro. Amén. Sí, fue inteligente, Dios siempre fue inteligente. Amén. Y hasta el día de hoy. Amén. Gloria a Dios. Claro que sí, porque Dios puso a Moisés. Y otra cosa también que me estaba dando el Espíritu acá, lo que estaba diciendo, a raíz de lo que está diciendo usted, que el Señor siempre supo que el corazón de Moisés no se iba a desviar. Nunca. Dios siempre supo que el corazón de Moisés no se iba a volver atrás, y ya cuando murió el faraón que quería matarlo y quedó el hijo del faraón en el trono, él sabía que ya él no corría peligro, podría haberse quedado en el palacio y haber dicho, no, yo qué voy a estar sacando a esta gente, mejor me quedo aquí en el palacio, aquí tengo todo, tengo el oro, tengo todo, se había quedado allá, no. Pero su corazón fue firme y de un solo argumento, de un solo estándar, y permaneció en el llamado de Dios y en su pueblo, ¿cierto? O sea, por eso dice la Biblia en Hebreo, dice que él no tomó en cuenta la gloria terrenal que él tenía, sino que prefirió la gloria de Dios. Lo ocultó por 3 meses. Claro, 3 meses. Dice mi hermana Jenny. 3 meses estuvo ocultado el niño, ¿eh? Amén. Entonces, era tremendo lo que estaba pasando. Pero ahí a lo mejor los padres de él no comprendían muy bien, ¿cierto?, lo que estaba sucediendo. Dios es tan grande y Dios actúa misteriosamente para cumplir su propósito. ¿Eh? Uno a veces no entiende las cosas, a veces uno no entiende lo que está haciendo, pero a veces en nuestra confusión, en nuestra aflicción, no ve lo que está pasando, lo que Dios está haciendo. Porque puede hacer algo, no sé, algo extraño, algo que no, pero después nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios estaba actuando ahí. Claro. ¿Amén? Para que alguna situación que nosotros estábamos viviendo, un ejemplo, Dios metió su mano ahí para que eso no aconteciera y bueno, y nosotros fuéramos bendecidos por ese lado también. Amén. Lo que nos pasó a Amén. nosotros, porque bueno, nosotros estuvimos ahí por cuántos años en ese lugar. Dios hizo todo para que después nosotros compráramos este terreno. Claro. Y ahora estamos viviendo en él. Claro. Sí, porque esa vez cuando me fue mi hermano a correrme a mí me dio un dolor tan grande en mi corazón,
que mi propia sangre me estaba corriendo. Entonces yo fui, usted recordará que me cerré mi pieza ahí al lado de mi cama, me arrodillé y me puse a llorar. Amén. Y yo lloré. Nosotros habíamos vendido nuestra casa cuando nos fuimos a pastorear a Ovalle y nos pusimos negocio en Ovalle. Luego, bueno, se fueron los recursos, no compramos otro terreno y quedamos sin casa. Pero Dios encaminó todo esto para bien porque quería bendecirnos. Y me puse a llorar al Señor y le dije, Señor, sácame de aquí, Señor. Le dije al Señor, yo no tengo dónde irme. En ese día se me vinieron intenciones de irme a armar una carpa afuera de la calle y quedarnos en la calle, en carpa, cerrar las calles, las esquinas. Hermano, y yo oré a Dios y le dije, Señor, sáqueme de aquí. Pero pasaron varios años. Sí. 7 años parece que fueron, ¿no? Sí, lo mismo de, por ejemplo, allí si nos ponemos a pensar, ¿cuántos años tuvieron ellos esclavos? Ellos se olvidaron de este Dios maravilloso, ¿cierto? Y después se acordaron que ellos podían clamar a Dios. Y cuando cuando están en la aflicción ya demasiado ya, ahí se acordaron de Dios. Y vino un clamor profundo. Y vino un clamor profundo. Así nosotros los hijos de Dios tenemos que hacer eso, un clamor profundo por las almas, por nuestros familiares y que están allí detenidos para que Dios actúe. Claro. Pero si nosotros nos vamos a ese clamor profundo, Amén. Amén, pues ese clamor, cuando uno clama al Señor con ese clamor tan profundo, Dios se escucha. Igual que usted, ese es un clamor. De repente, a veces no teníamos para pagar la luz y el agua. ¿Y qué me decía usted? Me decía, mi hijita me decía, porque usted pagaba la luz del agua de la casa de su mamá, y de las dos le salía súper caro. Claro. ¿Y qué? De repente lo llamaban y para un trabajo, y ahí le daban un anticipo y ahí estaba la plata para pagar la luz y el agua. ¿Entiende? Entonces Dios era el que actuaba ahí. Era Dios. Así es. Siempre hemos vivido por fe, prácticamente nosotros, porque no somos gente acaudalada de riquezas de este mundo, pero somos hijos del Dios Altísimo. Igual cuando estábamos de pastores allá en Ovalle, en Vallenar, y usted necesitaba para pagar la luz y usted en una oración cerró los ojos y estiró la mano y se me echó la plata al bolsillo, y después cuando usted dice que que ahora es pastor en Vallenar, estaba recién convertido, recién había llegado a la iglesia, hermanito Freddy. Pastor, le dice, cierre los ojos. Claro. Y viene, usted cerró los ojos. Yo estaba ahí, pues íbamos en el auto de él. Claro, estire la mano y tal como lo había hecho usted, estiró la mano y le puso algo acá y era la plata que usted necesitaba para pagar. Fue algo tremendo eso, yo me hermano. Yo me arrodillé en la esquina ahí en un rinconcito de la casa, me puse a orar y le dije, Señor, no tenemos la plata para pagar la luz y el agua. Yo necesitaba 10,000 pesos para las dos cosas. Entonces yo me arrodillé y estiré la mano y le dije, gracias Señor, porque tú me diste la plata. Y la cerré y me la puse en el bolsillo. Y cuando veníamos caminando hacia la iglesia, aparece un auto. Era el auto de nuestro hermano. Y yo trabajaba en el autito en colectivo. Tenía un colectivo. De colectivo, nuevito el auto. Y dice, pastor, ¿para dónde va? ¿Para la iglesia? Sí, yo lo llevo. Súbanse. Y lo llevó y lo subimos. Y él venía con su esposa. Y nos subimos atrásito del auto. Y nos fue a dejar a la puerta del templo de Vallenar. Entonces él me dice, pastor, dígame hermanito, ponga la mano hacia acá, tire la mano para acá. Pero cierre los ojos, me dijo. Cierre los ojos. Pero ¿cómo me dice? Le digo, no, hágalo nomás, me digo, cierre los ojos. Y yo de atrás del asiento, estiro la mano hacia adelante, hacia el asiento, entre los dos asientos de adelante y le pongo la mano así. Y me pone algo en la mano, bien dobladito así como enrollado. Y era como un billete, y me dice, ya ahora cierro la mano. Ya me dijo, abra los ojos nomás. Y miro yo, y ya eran los 10,000 pesos que yo le había pedido al Señor. Sí. Gloria a Dios. Grande era Dios.
Hermanos amados, Él me había dado esa plata para que yo me comprara ropa, una ropa, porque después Él me lo dijo. Pero yo se lo había pedido a Dios para pagar la luz y el agua. Y ahí estaba la plata, hermano. Y yo le contaba a un hermano después, a un hermano, un amigo, que hace mucho tiempo que no lo veo, y él me dijo, ¿sabes por qué no le pediste 1 millón? Me dijo, no, pero las cosas no funcionan así, ¿no? Funcionan de acuerdo a la fe, y yo necesitaba esa platita ese día. Y Dios me la dio y usó al hermanito que estaba recién convertido. Amén. La hermana Jenny dice, fue criado como egipcio, pero su corazón, dice, siempre estuvo con su pueblo. Amén, amén. Claro que sí, porque la Biblia dice claramente, en una parte dice que él salió a sus hermanos, sintió el corazón de ver a sus hermanos. Y conocerlo. Y ahí encontró un egipcio que estaba castigándolo a su hermano. Entonces ahí fue cuando él se incriminó con el egipcio y tuvo que salir de Egipto. Todo eso era un plan de Dios. Amén. Oremos un momento al Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Jenny. Amén. Amén. Y tiene que, ¿sabe qué? Orar por el propósito. Amén. Oremos por el propósito entonces. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias por esta palabra maravillosa, hermosa y linda. Y te pedimos, Dios mío, que tú bendigas, Dios mío, a mis hermanos que están enfermos y que los sanes, los levantes, Señor, mi Dios. En el nombre de Jesús te rogamos por cada hermano que esté enfermito en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús oramos por ellos, cualquiera que sea la dolencia, Dios mío, que le esté aquejando en esta hora, Dios mío, tu preciosa sangre. Por la familia de la hermana Carmen igual oremos. Oremos también, Señor, aleluya, por ellos. Oramos por la familia, Señor, de nuestra hermana Carmen, que ha perdido, Dios mío, a mi hermano Darwin, ha perdido, Dios mío, a su esposo. Oramos por ella. Oramos, Padre, por Francisco, por sus hijos, por su familia, allí, Dios mío, que están en este dolor. Ayer estuvimos, Padre, allí predicando el Evangelio, Dios mío, allí en el velorio de mi hermano Darwin, Dios mío. En el nombre de Jesús, que esa palabra haya quedado sembrada en el corazón de las almas, Padre, para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque también ayer mi esposa cantó allí en el velorio la alabanza al Señor. Aleluya. Y aquella gente compungida, Dios mío, lloraban, Dios mío, aleluya. Tenga misericordia de esas almas, de todos los que estaban allí. Recuerdo que habían jóvenes, Señor, habían señoritas, habían adultos, personas, Dios mío, que nunca habíamos visto, pero recibieron tu palabra, Dios mío. En el nombre de Jesús, te ruego que tú los bendigas para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias por todo. Y así despedimos esta palabra, Dios mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Gloria a Dios. Muy hermosa la palabra del Señor. Amén. Solamente tenemos que confiar que tenemos a un Dios que Él lo da todo. Amén. Nosotros debemos solamente de pedirles al Señor. Pero cuando nosotros le pidamos al Señor, tenemos que ser hijos detallistas. Pedirle al Señor, mire Señor, yo quiero esto, esto otro, pero con detalle. Amén, gloria a Dios. Y serle fiel al Señor, pues en todo. Amén, gloria al Señor. El Señor siempre, el Señor a nosotros nos ha hecho cosas grandes con nosotros. Amén. Todo lo que le pedimos al Señor, creyendo, Él nos concede. Ahí dice, una palabra dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá la petición de tu corazón, y el Señor la concede. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a... Bueno, me gustaría cantarle otra alabanza al Señor para estar orando para terminar este servicio. Amén. Amén, gloria a Dios. Muy fría la patita. Se puso fría la patita. Gloria a Dios. Amor, ¿Ah? viene Cristo.
¿Ah? Viene Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en esta hora. Gloria a Dios. Vamos a cantarle al Señor una alabanza más para estar terminando este servicio. Y bueno, el viernes, si es la voluntad del Señor, si Cristo no ha venido por nosotros, por la iglesia, estaríamos nuevamente, aleluya, en este lugar. Gloria a Dios. ¿Del hermanito Marino? Bueno. ¿Está buscando? La del morador de la tierra. Están linda. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor. Se ha puesto muy helado en este lugar. Gracias, Señor. Venga. Gloria a Dios. Hace tiempo que no la cantábamos, tan linda esa canción. Amén. Vamos a cantarla. En el nombre del Señor. El sol se está oscureciendo, la luna perdió su luz, estrellas se están cayendo, ya no se puede vivir. El morador de la tierra, no tenía de venir. La tierra se está moviendo, en ninguna pared hay paz. Ay, muérete por donde quiera, pero eso no se fila. El morador de la tierra, no tenía de venir. Los animales del campo embravecidos están, la hierba se le ha secado y van rumbo a la ciudad. El hombre se ha convertido en un instrumento mortal. Los que antes comían mierda, comiendo carne ya está. El morador de la tierra, por lo que ha de venir. La gran Babilonia vino a la memoria de Dios y de la de su ira, el caliente le dio a tomar. Desde la sangre de Abel hasta los mártires santos,
la gran ramera del diablo, con sangre debe pagar. Ay, el morador de la tierra, por lo que debe venir. El morador de la tierra, por lo que le ha de venir. Gloria a Dios. Morador de la tierra, gloria a Dios. Vamos a estar orando para ser despedidos, pero no de la presencia del Señor. Padre amado, en esta hora, Señor, delante de su bendita presencia nos presentamos para darle gracias por este hermoso servicio de oración. Gracias, Padre mi Dios, por nuestra hermanita Jenny presente allí. Bendice su vida, bendice su hogar, bendice su esposito, sus hijos, sus nietecitos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendiga su trabajo de mi hermana, Padre. Aleluya, mi Dios. Abre la ventana de los cielos y bendice ese hogar con bendiciones espirituales, y lo demás vendrá por añadidura. También oramos por nuestra hermanita Laura en esta hora. Oramos por ella, Padre. Ella es tu hija, Padre, mi Dios, bendícela, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por sus nietecitas, mi Dios, allí está Nicole, allí está Bianca, Padre, orando por ella para que usted pueda bendecirla en el nombre de Jesucristo. Oramos también por nuestro hermano Oman, papá. Oramos por él, mi Dios bendito. Ayúdalo en su enfermedad, Señor, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, abre las ventanas, mi Dios, de bendición para el hogar de nuestra hermana Laura, Padre, en el nombre de Jesucristo. Usted conoce su necesidad, poderoso Dios. Gracias en esta hora, Padre. Oramos también por nuestra hermana Disiré, maestre, oramos por su hogar, oramos por sus hijos, Padre, bendice ese hogar con bendiciones espirituales, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a su mamá también, Padre, aleluya. Bendice a la familia ya en Venezuela de nuestro hermano, aleluya, David Maestre, gracias también, orando por él, por su esposita, Padre, por sus hijos, para que usted bendiga, mi Dios, ese matrimonio. Gracias, mi Dios. También oramos en esta hora por nuestra amada iglesia en Tierras Blancas. Oramos por nuestro pastor Cornelio, por su esposa, Padre, en esta hora. Oramos por cada hermana en el nombre poderoso de Jesús, cada hogar, orando por esa campaña evangelística que va a ser al aire libre allí, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Sea usted preparando, Padre, los mensajes, Padre, mi Dios, aleluya, a través de tu Hijo que va a predicar en el nombre poderoso de Jesús. Allí nuestro hermano Benjamín, úngelo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Oramos por aquellos que le van a acompañar, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Abre las ventanas de los cielos en esta hora y bendice, Padre, esa campaña, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Oramos también en esta hora, Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Oramos, Padre. Aleluya, Señor, por cada guerrera en acción. Oramos por la pastora María en este momento, para que tú puedas ayudarla a dirigir, Padre. Aleluya, ese grupo de guerreras en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. Orando por el director nacional. Orando, Padre, por las iglesias ahí en Santiago. Orando por la iglesia Chimadongo, por la iglesia Novalle. Orando por la iglesia de Arica, la iglesia de Iquique, de Antofagasta. En el nombre poderoso de Jesús, sea usted añadiendo las almas que deben de ser salvas, Señor Jesús. Gracias, Padre.
Y oramos, Señor Jesús, nuevamente por nuestra hermanita Carmen. Aleluya, allí te pedimos por ella, Padre, para que usted la ayude, mi Dios, le dé alta conformidad en su corazón, en su vida, junto con su hijo. Y también voy a aprovechar de orar por nuestra hermanita Carmen Ledesma, para que usted le abra una puerta de trabajo, Señor. En el nombre de Jesucristo, prepárale un trabajo para tu hija, Padre, porque yo sé que ella está orando por un trabajo. Bendícele en esta hora, Jesucristo. Gracias, Padre. Oramos por este grupito que hay aquí en la casa. Oramos para que usted le bendiga en el nombre de Jesús. Bendice, Padre, y añada las almas que hayan de ser salvas. Orando cada día, Padre, por la palabra que se predica a través de las redes sociales, para que esta palabra llegue a los corazones, Padre, mi Dios. Gracias en esta hora. Quédate. Amén, sí, Señor. Oramos por mi hija Abigail en esta hora. Mañana tendrá que trabajar orando por ella, para que usted la sea guardando en el hueco de su mano, sea usted dirigiéndola, llevándola en bendición a su trabajo y de su trabajo a la casa, Señor, orando por cada hijo, aleluya, en esta hora, mi Dios, de cada hermano en esta hora, orando para que ellos puedan recibirte en el corazón, para que ellos el día de mañana puedan servirte, Padre, y sean fieles en el Señor, aleluya, orando en esta hora por nuestros hijos, por mis hijos, para que tú puedas bendecirle, orando por los hijos de cada hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Shalom, shalom, dice la hermanita Jenny. Gracias por este hermoso culto para el Señor. Gloria a Dios, la gloria del Señor. Que Dios me lo bendiga grandemente a todos. Amén.